Hola, ¿qué tal? Estás en mi canal, el canal de Leonor Silvestri, haciendo amigas con Leonor, que es lo que mejor me sale, como todos ustedes saben, todos, perdón, no quise millenderear. ¿Qué te iba a contar? El otro día vi a una especialista en marketing digital y redes sociales y decía que no había que presentarse cada vez que abrías la red social, cada vez que hacías un reel y demás, pero ya ves, yo no creo que sepas por qué estás acá, yo tampoco sé por qué estoy acá, así que me presento y el resto lo buscas vos. ¿Qué vamos a hacer en el día de la fecha? Vamos a estar hablando con mis amigues de abajo el trabajo, no sé si la cámara me llega a tomar, abajo el trabajo. Vamos a estar hablando de la nueva edición de este libro, ya un clásico en mi vida, Servidumbre Maquínica, nueva edición, que tiene un nuevo capítulo que se llama Odio el trabajo, quiero vivir. Lo vamos a estar leyendo, no tenés que volverte a comprar el libro si ya lo tenés, te lo vamos a leer. De paso, le agradezco a la gente de Abajo el Trabajo que me mandó este libro hermoso desde Europistán, que compraron acá en Traficantes de Sueños, que son quienes me distribuyen en Europa. Y si este libro, Servidumbre Maquínica, punitivismo, trabajo y espacios de encierro, lo querías en Argentina, Chile o México, acá abajo tenés la información. Y de paso te cuento que lanzamos la preventa para Colombia, primera vez, de este libro, Magia heterocapitalística y brujería antisistema. Si estás en Colombia, estás viendo este video y querés este libro, acá abajo también va a estar toda la info, la parte de información de cómo sumarte a la preventa. Venta anticipada, más libros compras de manera anticipada, más posibilidades tenemos de trasladar todo el catálogo a Colombia. ¿Por qué hacemos todo esto de esta manera? Porque somos completamente autónomas, autogestivas y autoinmunes también. Es decir, yo tengo un autoinmune que se llama Crohn y un libro sobre Crohn, Games of Crohn, Diario de una Internación. Si lo querés comprar, ya te dije acá abajo. ¿Por qué te cuento esto? Porque más me apoyás con tus aportes, sobre todo aportes, pero también difusión, etcétera, más puedo seguir yo liberando materiales y compartiéndolos con todos ustedes que están mirando esto. ¿Y qué me estoy olvidando? Ah, sí, fundamental, me estoy olvidando que próximamente se viene una clase paradigmática. Ya te cuento, espera que traigo los libros. Bueno, además de pedirte aportes, difusión y todo eso que pido como la mendiga cínica, escéptica que soy, también doy clases. Y próximamente voy a estar dando una clase sobre esta novela maravillosa dentro de mi marco teórico de historias crueles y debates actuales o para los debates actuales, donde vamos a estar trabajando, insisto, la historia de un caballo de León Tolstoy, o también conocido como el Holstomer, cualquiera que pasó por el formalismo ruso y leyó el maravilloso texto de Víctor Shklovsky, El arte como artificio, pasó por un fragmento de esta novela, es decir, cuento largo, novela corta. Exactamente no es eso, pero no importa, eso lo vemos en clase. Así que vamos a estar trabajando las historias crueles para los debates actuales con este cuento. ¿Y qué le vamos a estar sumando? Vamos a estar sumando este texto maravilloso de Senora Taylor, Bestias de carga, el derecho a no trabajar, discapacidad y trabajo, antropocentrismo, antiespecismo y, por supuesto, otro libro buenísimo. Los animales son parte de la clase trabajadora. Todo esto y mucho más en la clase de historias crueles para los debates actuales, historia de un caballo, el Holstomer, para que una vez, además de leer lo que te dan en las materias de Puan, leas el texto de referencia. Bueno, entonces, aportes, difusión, la clase, libros, preventa en Colombia, etcétera, toda la información acá abajo. Soy muy torpe con las tecnologías. Dos, tres, apretá a grabar, David. Bueno, estamos con la gente de, ¿cómo nos cuesta la tecnología? Estamos con la gente de abajo, el trabajo que como por arte de magia, hoy me ha llegado este librito que me mandan, así que agradezco, lo juro, acabo de abrirle la puerta al cartero. Un té, por supuesto. Mucha hacha, me traje todas las hachas. Varias para mostrar, porque yo soy muy fan del hacha. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bien, lo mejor que se pueda. Y bueno,
Es mentira, en realidad nos va todo el mundo mal. Claro. Yo tengo que La- preguntarles de alguna manera y no pensé mucho que preguntarles. Así que les dije cómo le va, pero parto de la base que les va mal, pues si no, no estaríamos haciendo. claro. Parto Eh, que está mal, que está todo mal. Así que, aparte, pero ganó el PP. Ayer reprimieron acá en Argentina y allá ganó el PP. ¡Vamos! Mismo, bravo por volver a la normalidad. Siempre lo supe. Acá estamos. Y los muertos en Palestina no se cuentan más porque básicamente no pueden, no saben de quiénes son las partes de los cuerpos que encuentran tiradas o en fosas comunes. Todo lo que son buenas noticias. Bueno, David, te viniste con una. bueno, Contame, cuéntenme quiénes son y que la gente que nunca estuvo acá, porque piensen que sí, nunca vio este canal. es verdad, mucha gente no. Porque en nuestro segundo vídeo, es verdad. Pero es el primero. Es el primero de Laura, que es compañera del podcast, que tenemos el podcast de Abajo el Trabajo, que grabamos aquí en el local anarquista Magdalena, en Madrid, y que hablamos pues sobre todo de abolir el trabajo, de lo que supone el trabajo, de la esclavitud que supone, de la tortura que supone, del asesinato que supone, y siempre pues intentando entrevistar a compañeras que sufren en primera persona el trabajo. Y en eso consiste un poco el proyecto que nosotras tenemos. Y bueno, estábamos antes tres compañeras, Miriam, Sonia y yo. Miriam siempre está en el apartado técnico y Sonia se ha tenido que marchar del proyecto y se nos ha sumado Laura y Didi, que Didi hoy no está aquí, y Laura es la compañera de podcast, que la escucharán pues en los últimos 4 podcasts, ya está Laura incorporada. Bien, ¿esta vez voy a salir en el podcast o no? Nunca me Sí, invitan, claro. es tremendo, nunca me invitan al podcast. Hago acá el reclamo en vivo y en directo. Vale, te invitaremos al podcast, porque es verdad que tiene otro formato, pero tenemos que hacer un podcast contigo, me parece bien. Pero ¿cómo es esto no es un podcast? Yo nunca termino de entender bien qué es un La podcast. verdad es que sí, la verdad es que puede serlo. El Podría. podcast al final está como más pensado para ser escuchado, pero esto es también un podcast. Ah, Más bueno, que nada, si te subo luego este video, lo subo a Spotify, sí, ya es podcast. sí, Igual, claro, te vale felicitaciones igual. en Spotify. Todo lo que sería capitalismo de plataformas, Eso básicamente. es. Obvio. Sí, eso es, no hay otra manera de que te escuchen. Y encima Spotify censura, porque nos están censurando, nos están quitando programas por las canciones. No por el contenido político, le da igual, pero sí por la música. Ah, claro. El mensajito de que te censuran el este. Nos Es que están, él es el administrador, entonces yo no sé lo que, nos no han, sé lo no, que que llega. nos han quitado Pero han desaparecido han directamente desaparecido las. los programas, la primera temporada entera. Bueno, nada, cosas que pasan, es así, Sí, un hecho aurático. Hoy sí. desapareció el TikTok, si le sirve de ¿Ah, consuelo. sí? Y voy por mi quinto TikTok, si sumo todos los TikTok que tuve, tengo como 100.000 seguidores. Qué trabajo infame. Ya estoy súper acostumbrada, así que, ¿qué más da? Bueno, hoy quedamos con Laura y David y vamos a estar hablando del nuevo capítulo de Servidumbre Maquínica, nueva edición, y para que no se lo tengan que comprar, se los vamos a leer. Bueno, yo se los voy a leer. Es un capítulo que le hemos adosado a este libro que ya ha sido presentado, ya es un clásico, podríamos decir, es un clásico Queen Lud. Bueno, lo leo entonces. Vos me dijiste, David, que lo leíamos en vivo y en directo. Voy, ¿eh? Se llama Perfecto. Empieza el libro ahora con un nuevo capítulo, es una adenda. ¡Ay, me llegó el cartero! Banquen un segundo. Bueno, parece que está grabando, parece que está todo bien, parece que nada se rompió. Vamos a lo nuestro. Odio el trabajo, quiero vivir. Hay quienes dicen odio el trabajo, quiero dormir, pero yo como tengo insomnio crónico porque tengo Crohn, justamente puse esto que es una pintada que creo que la vi en Españistán, o se hizo famosa en Españistán, hay una pintada por ahí. Bueno, y tiene un epígrafe de este señor Friedrich Nietzsche que dice, los estudiosos se avergüenzan del ocio, pero hay algo noble en la sociedad y en el no hacer nada. Si la sociedad es en realidad la madre de todos los vicios, también está en todo caso en la cercanía de todas las virtudes. En los últimos años previos al comienzo de la pandemia estuve analizando de manera concomitante 3 ejes que no son usualmente abordados juntos, pero que a mí me parece interesante pensarlos en su conjunto y de cuyo análisis surge este libro, a saber. 1. Los espacios de encierro, es decir, prisiones, penitenciarías y su relación con el trabajo. 2.
Los espacios de encierro, entre comillas, a cielo abierto, es decir, el control molecular y micropolítico, que también tienen unos efectos en algún punto similares a los espacios de encierro propiamente dichos clásicos. 3. El trabajo como modalidad de control. Organizador máximo, pontífice de los más grandes expolios, exabruptos, saqueos y exterminios que se perpetran, dado que tanto los espacios de encierro clásico como los espacios de encierro a cielo abierto funciona como variable. Buena parte de lo que se refleja en los capítulos que componen este título proceden de ese periodo con miras a una lectura anticapitalista que influya estas tres posturas. El trabajo no solamente como actividad, sino también como un organizador de quienes son seres humanos y quienes no. Y por ende, quienes vale la pena o son susceptibles como personas de ser mantenidas sobre este mundo y quienes pueden ser descartadas, como bien se deja ver en el desarrollo tanatopolítico capacitista de esta pandemia organizada en torno a la supervivencia del más joven, sano y apto. Esta nota nueva etapa ubicada como otra forma de gobierno del capitalismo tardío, también conocida bajo el nombre de necropolítica, define el arte, ya no solamente de gestionar y hacer proliferar las fuerzas de la vida y maximizarlas para incluirlas dentro del capitalismo, biopolítica, sociedad disciplinar, sino como el arte de lograr el consenso para dejar morir a grandes masas poblacionales sin que eso que se hace, dejar morir, sea percibido como exterminio, como siempre son los exterminios, en realidad. Análisis que como nunca antes me interpela dado que soy enferma crónica, inmunosuprimida, paciente de Crohn, dependiente de medicación, legalmente discapacitada, intentando que la eugenesia y la tanatopolítica no me alcancen tan pronto. Entiendo que no se puede seguir pensando en luchar contra el capitalismo si no se incluye una lucha contra todas las formas de trabajo. La pandemia me dio la razón. Capitalismo que solo funciona, ya sea si cuenta con suficiente capital humano a disposición, ya sea si logra deshacerse de quienes son mayormente improductivos o no eficientes para la producción. Si decimos que algún trabajo que funcione, si decimos que hay, perdón, algún trabajo que funcione bien dentro del capitalismo, eso quiere decir que hay alguna parte del capitalismo que funciona bien. Y la realidad es que ninguna parte del capitalismo funciona bien, aunque paradójicamente así funcione. Y que hay que negarse a sostener la idea de que se puede tener algún tipo de capitalismo que funcione de manera justa o comercialmente justa, o que pueda haber algún tipo de capitalismo ecológico, verde, etc. Más aún, cuanto más justa una causa se presente, más molar, más punitiva, más represiva. Asimismo, el trabajo no es una actividad natural, por eso nuestros cuerpos tienen mucha reticencia a realizarlos y muchas dificultades para realizarlos, aunque somos obligadas permanentemente y de por vida. Es una condena. No obstante, no ha existido siempre sobre la faz de este planeta. Esta relación que tenemos en la actualidad, y no es nueva, donde todo lo que está ahí, todo lo que existe en este planeta, en realidad está ahí para que nosotras podamos realizar una labor denominada, entre comillas, trabajo y podamos explotarlo, esta situación no tiene la cantidad de tiempo que tienen las personas caminando sobre la Tierra. Es decir, esta es una de las explicaciones por las cuales el trabajo no es natural y también es tan difícil de sobrellevar y divide las aguas de quienes son personas humanas y por ende son dignas de ser sostenidas sobre este planeta y quienes no y por ende deben morir. Y hay una relación con quienes pueden trabajar y quienes no, ya sea porque no lo pueden sostener o ya sea porque no lo desean y lo bien que hacen en no desearlo porque justamente es más bien una actividad de corte destructivo del cuerpo. Para no reterritorializar esta denominación del mundo natural que constriñe las potencias, podemos utilizar esta categoría spinociana de more geométrico, que en latín quiere decir de acuerdo al orden geométrico. Es decir, que hay un orden natural no gestionado políticamente. Es la razón por la cual nosotras en este momento no estamos flotando por el aire, por ejemplo, la ley de gravedad que hace que no salgamos volando por ahí, o el hecho de que este planeta gira sobre su propio eje y alrededor de una estrella que nosotras le decimos el Sol. Y todo eso es more geométrico. En general, las cosas que son more geométrico, es decir, los existentes de este mundo, tienen un principio inherente que las autorregula, la homeostasis. En general, las cosas que no están autorreguladas, y eso quiere decir la palabra homeostasis, son aquellas cosas que no son more geométrico. La autogestión es una reducción de daños, es una manera de entablar relaciones de interdependencia no asalariada.
El modelo del salario es un modelo de interdependencia, porque en principio lo que hay que pensar es que no existe la autonomía total de nadie, y no está mal. Los existentes no solamente los seres humanos, sino todos los existentes, son independientes, hacen cadenas, crean una suerte de ecología, le podríamos denominar. Encadenarse un modelo de interdependencia funcional llamado trabajo asalariado solo puede producir los desastres que estamos reciencito comenzando a percibir con la pandemia y que rápidamente empeorarán. Entonces, el modelo autogestivo es una manera de contrarrestar esa relación de interdependencia con la esclavitud salarial. No obstante, me gustaría un mundo sin ningún tipo de trabajo. Cosa que claro que el trabajo autogestivo es menos virulento y menos terrible que el trabajo asalariado, pero la lucha anticapitalista es una lucha contra el trabajo en todas sus formas. Trabajo y salario, que a su vez, según ciertas corrientes, se nos propone como, entre comillas, la emancipación, cuando en realidad es una trampa. El salario es un método de control en nuestro mundo y muy específico y claro. Es una manera de pensar el mercado y de este intercambio económico que tenemos en la actualidad. Este sistema ya no necesita tanta gente. Lo necesitó durante un tiempo, esto que Marx llamaba el ejército de reserva. Entonces alentó un modelo de reproducción para la producción, que es la familia nuclear y la producción de hijos. Ahora se ha dado cuenta que ya no le sirve esta cantidad que somos. Por eso no es una etapa, sino que supone otra manera de gobernar y otra manera de configurar el poder. Aquellas personas que no pueden trabajar son personas a desechar. ¿Y qué personas no pueden trabajar? Por un lado, las que solemos denominar como discapacitadas o con una discapacidad de cualquier tipo, que en general son personas que no pueden integrarse a este sistema. Me encontré una vez una pintada muy linda que decía algo así como: no nos adaptaremos a este sistema. Por otro lado, ese grupo de personas que son unas inadaptadas físicas o mentales, para mí esa diferencia no es taxativa ni sustancial, y personas que no comprenden el concepto de, entre comillas, propiedad privada. Y este concepto, además de no ser moregeométrico, es un concepto que no tiene ningún sentido, que no es lo mismo que las posesiones, entre comillas, que es lo que usamos todo el tiempo. Entonces existe toda una serie de técnicas que tienen que ver no con matar tipo poder soberano, escogiendo quién muere, sino dejando morir. Doy un ejemplo. Si se hace ir a la gente que es población de riesgo, lato sensu, a formar una fila para retirar un número, para que le den cita, para un refuerzo de dosis, toda junta en una hilera, repito, en verano el resultado será una exposición, contagio, muerte de esa población a la cual supuestamente se está intentando proteger. Nadie podría decir, la están matando, porque están entregando turnos para vacunarlas. No encargarse responsablemente de cierto tipo de personas, responsabilidad que se le exige hasta en un plomero para que conteste rápido por WhatsApp. En parte, la gran trampa de la necropolítica es que no nos podamos identificar nunca con esas personas que bien podríamos ser todas o que pronto seremos cualquiera de nosotras, y que son esas personas hoy excluidas. ¿Cómo se nos deja morir? Además de envenenarnos, por ejemplo, en Argentina, previo al primer año de la gestión tanatopolítica de la pandemia, han quitado las prestaciones a personas con VIH. Entonces, las personas con VIH que no tengan un seguro médico privado han dejado de ser consideradas por el Estado argentino discapacitadas, por ende ya no reciben ni subsidios, ni apoyos económicos, ni la medicación. Y la medicación va a ser descontinuada de los hospitales públicos. Esto no es dicho de esta manera, sino que es dicho en forma de: te ponen un cartel en la puerta del departamento de infectología y te dicen que te comuniques con tu médico de cabecera, que puede demorar unos 6 meses porque es un hospital público, para que te cambie la medicación. Como si la medicación fuese cambiable, o hubiese tantas para elegir, y como si todas las medicaciones funcionaran de un modo u otro en los cuerpos. La pandemia ha librado este juego de la suerte con el conciliábulo de la población civil más flagrante. Independientemente de que después tal vez no sea esa medicación, no funciona como funcionaba la anterior, y un largo etcétera. Ese es un claro ejemplo de lo que podemos denominar necropolítica, este arte de gobernar dejando morir, haciendo que mueran de causa natural, no more geométrico, las vidas consideradas desechables por improductivas o costosas. Ya lo dijo la expresidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que la gente vive mucho. El poder no esconde nada, habla muy claramente, una tiene que aprender a escuchar. Antes del advenimiento de la necropolítica, el cuerpo que no era puesto a producir se le podía extraer. Por eso hay un incremento de la expectativa de vida, no importa cómo, pero que viva hasta los 100, 120 años.
Pues ya sabemos qué mal, pero también tenía que ver con eso, con extraerle. En cambio ahora se ha invertido y ya no sirve extraerle, no es necesario. Se han dado cuenta que ya no sirve a los cálculos o a los intereses económicos. Entonces, efectivamente, vivimos mucho. ¿Qué se hace con el excedente que ya no es ni siquiera necesario que se le extraiga? Hay que dejarlos morir. Denles delivery, diría hoy María Antonieta, si alguna vez hubiera acaso proferido la famosa frase del pastel ante la carestía del pan. No se me ocurre manera peor de conseguir que una persona joven se identifique con ser una adulta mayor que hacerle sostener la vejez sobre el propio cuerpo. Se podrían promover imágenes de lo que significa que vos también vas a envejecer, que los adultos mayores tienen un conocimiento ancestral, etcétera, que las personas con discapacidad somos tesoros del pool genético a conservar porque en nuestro ADN se porta la experimentación de la entropía y lo inefable. Pero no, te lo ponen como una carga que vos tenés que sostener de manera individual. La tentación a correrse y que se caiga es mucha. Ni que hablar de todas esas personas que envejecieron prematura o precozmente, o que no se van a incluir en este sistema de trabajo esclavizado que tenemos en la actualidad, es decir, trabajo asalariado. ¿Qué son estas personas que se decía con discapacidades, discapacitadas, lato sensu, o personas que no respetan la propiedad privada? Incluso podemos pensar esos cuadros de depresión altamente extendidos en las metrópolis imperiales y en los centros hipertecnologizados urbanos, como efectos de estos espacios de encierro a cielo abierto, como una suerte de huelga humana, un no colaborar. La capacidad de trabajar es una de las variables que traza el límite entre lo humano y lo no humano, como ya dijimos. Por ende, no hay que defender lo humano, entre comillas, hay que terminar de destruirlo, porque siempre para pensar que es lo humano, hay algo que no es lo humano. Entonces, salir de esa categoría del humano. Foucault define la biopolítica en su libro Historia de la Sexualidad como una tecnología total de la vida que Occidente desarrolla a partir del siglo XVII, cuando el poder político se arroga el derecho a administrar la vida, y no tan solo a decidir sobre la muerte. Así se va configurando la visión del cuerpo como máquina que se ha de controlar y que a su vez se inserta en una maquinaria mayor de la producción económica y afectiva indispensable para el capitalismo. Entonces, el cuerpo máquina debe ser administrado, disciplinado, docilizado, domesticado, su rendimiento y utilidad gestionados, como así también su obsolescencia programada o tanatopolítica, por aquello de que todo lo que existe quiere perseverar en su ser. El cuerpo sirve de base a los procesos biológicos de programación de la mortalidad y la vida útil como parte de la gestión política. Por eso, la economía siempre es afectiva y una forma de gobierno, al menos las formas que conocemos en la actualidad. Mediante los dispositivos, novedad política, cuyo análisis permite fugar de la dicotomía de las teorías contractualistas a favor y contra el Estado, se sobrepasa la dualidad, formas discursivas versus formas no discursivas, dado que no procede ni por represión ni por ideología, sino por normalización y disciplina irreductible, y en muchos casos con un cierto grado de independencia con respecto al Estado. El dispositivo, trabajo, éxito social, salud, juventud, mecanismo social tanto psicológico como físico, a fin de cuentas, la mente está en el cerebro, que está en el cuerpo, por ende tal oposición es una falacia. Se requieren métodos de poder capaces de aumentar las fuerzas, las aptitudes y la vida en general, sin por ello tornarlas más difíciles de dominar. La administración de los cuerpos y la gestión de la vida supone asimismo arrojar a la muerte a poblaciones enteras con el beneplácito de las masas que desean al fascismo sin decir que son arrojadas a la muerte. Quizás así se explique esa descalificación de la muerte señalada por la caída en desuso de los rituales que la acompañan. De tanto ocultarla hasta negarla, se la ha hecho desaparecer. La muerte no existe, el COVID mucho menos, no se muere todo el mundo, es gente que sí va a morir igual. Una sociedad normalizadora es el efecto histórico de una tecnología de poder centrada en la vida, pero dejaremos para otra publicación el análisis de las armas contra los dispositivos de sexualidad, cuyo punto de apoyo del contraataque no debería ser el eje sexo-deseo y por ende las identidades, para arribar una ética de la existencia, los cuidados y el placer y un mundo sin trabajo. Bueno, este capítulo le habíamos aportado al servidumbre maquínica, punitivismo, trabajo y espacios de encierro. Odio leerme.
Detesto, es como mirar mis propios videos, jamás lo hago. No, Disculpen. yo tampoco nunca me escucho los podcasts. Me da mucha vergüenza. Hay músicos y músicas que se escuchan a sí mismas. A mí me parece, también me da vergüenza y me parece un disparate, ¿cómo vas a hacer eso? Pero bueno, en fin. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Si es que les pareció algo. Y Sí, si quieren, también podemos hablar de este que yo descubrí por el podcast de sí, ustedes, ¿no? Ese lo sí, habían recomendado ustedes, sí, El sí. trabajo es un crimen. Bueno, lo leí para hoy. Sí, yo también le tengo leído, le tengo aquí también. Ah, mira, tu versión. Una pregunta, ¿por qué es más técnica? O sea, más de Sí. ¿por qué añadiste un capítulo a servidumbre maquínica? No vas a creer la respuesta. Es muy, muy pedestre y muy mundana, porque yo vivo en Argentina, que tiene hiperinflación de manera permanente, y yo me autofinancio los libros porque Sí. me autopublico, entonces todo el tiempo te están subiendo los costos de impresión. Esto es muy difícil de entender, incluso para la gente que vive en el mismo continente. Entonces, a veces saco libros un poco desprolijos, debo decir, porque me están corriendo los costos de impresión. Por ende, Servidumbre Maquínica, primera edición, salió sin este capítulo, literal, nos lo olvidamos, porque Ah, nos apuraban los costos, siempre en alza, de la producción de este país, que no importa lo que pase en el resto del planeta, siempre tiene hiperinflación. Yo no conozco este país sin hiperinflación, luego la hiperinflación es mayor o menor. Ergo, cuando se nos agotó la primera tirada, pues entonces dije, este es el momento, hay que volverlo a editar, le agregamos el capítulo. Solo eso. Es decir, capitalismo puro y duro. Una estrategia de ventas, de hecho, ¿no? Ahora tienes ahí como un matiz nuevo para que la gente quiera Por eso lo estoy comprar tu leyendo libro. en vivo e en directo, para que la gente no crea, porque me pasa todo el tiempo, agrego capítulos que en realidad tienen, si hubiera tenido más tiempo, pero si hubiera tenido más tiempo quizás no podía sacar el libro, porque, bueno, nada, los costos de impresión son tiranos en Argentina. Bueno, en ¿Cómo todos lados, funcionamos? solo que en Argentina te cambia el precio de la cosa, mañana va a estar otro precio, literal, va a estar otro precio. Y el Ya. imprentero, aunque te ame, te adore, no te puede guardar el precio. No sé, en Colombia yo estoy azorada, en Colombia una cotización son 30 días. A mí me parece que es el primer mundo, es Colombia. 30 días que te guarden la cotización. Bueno, entonces siempre estoy apurada, por ende el libro siempre mal, siempre desprolijo, siempre rata, siempre que lo leo y digo, podría estar mejor. Bueno, el próximo lo hago mejor, le corrijo el capítulo y todo, pero es Tú así. tienes los dos, Tuvo que ¿no? ver con eso. Yo tengo los dos. Sí, yo sí, pero porque además a este libro, Es pero fan, David es fan. yo soy fan, pero además es que este libro le tengo cariño, porque fue el primero que yo leí de Leonor y me parece como un buen libro, para mí me parece que es un libro muy bueno para entrar a los libros de Leonor, porque creo que toca distintos puntos que además son muy de la actualidad, muy cercanos. Luego ya hay libros que profundizan más en otros, pues el de Spinoza o el de Grecolatino, ¿no? El estoicos, etcétera. Pero este siempre me parece como a la gente que le quiero recomendar tus lecturas, siempre le recomiendo este primero. Le das con el servidumbre maquínica, que es un Me libro, parece sí, buena manera de empezar. Entonces coincido. es verdad que dije, bueno, pues ya que encima vamos a hacer un programa sobre esto, me voy a coger la edición ampliada. Ya La si lo edición sigues ampliada que ampliando, tiene pues este tendré. capítulo nuevo. Si lo sigues ampliando, pues tendré la enciclopedia servidumbre maquínica. Y yo sueño un día con nada, que los libros queden perfectos, impolutos, pero es porque soy neurótica como todo el mundo. O sea, una parte de mí es neurótica, los libros siempre tienen erratas. El que le encontré el otro día, unas erratas, una edición de Borges, y dije, si una edición de Borges puede tener una errata, pues entonces cualquiera la puede tener, ya está, Por supuesto. Tal. ya estamos. Una edición, pero además como si te dijera, no sé, MC, una edición súper canónica, antigua, o sea, si esto pasó desapercibido, listo, ya está.
Pero bueno, tuvo que ver con eso, no tuvo que ver con otra cosa. Después lo que estuve haciendo es agregarle, bueno, eso que dice, esto lo dejamos para otro libro, es el último, el de magia heterocal. Yo soy como Sí, una vendedora de libros, ¿no? Que te aparece el libro en pantalla, pero es que verdad, soy una vendedora de mis propios libros. Magia heterocapitalística y brujería antisistema. Yo espero que un día el oye, futuro me reconozca esta labor de vender. Hoy es el día de la escritora, no me dijeron feliz día, y hacen bien, porque yo soy una obrera de vender libros, en realidad. Lo que Venga, pasa es que vendo mis todas libros. orquestadas a la de tres, una, dos y felicidades, felicidades. enhorabuena. Gracias, Laura, Mira, yo de gracias. hecho me introduzco, o sea, bueno, pues gracias a estar en el programa de Abajo el Trabajo y por estar aquí hoy contigo, me introduzco en tu libro y con el primer capítulo, o sea, yo voy como en orden. Y la verdad que me ha gustado mucho. Y me ha venido un poco la reflexión, un poco de lo que pasa también me venía todo el rato en la cabeza el concepto de benevolismo, un poco como de Estado, ¿no? De cómo el Estado juega a hacernos creer que sí que nos está cuidando y cómo, como decías tú, nos hace, bueno, pues nos hace cargar a nosotros mismos como si nosotros individualmente tuviéramos la culpa y como esa manera tan civilina, ¿no? De ejercer toda esta, bueno, pues asesinato, ¿no? De alguna manera. O sea que muy, muy buena reflexión, me ha gustado Y mucho. alguna no, es asesinato, hay que decirlo, pero sin remilgos. Está la estadística de la gente se muere antes, la gente que Sí, trabaja muere antes y muere de enfermedades asociadas al trabajo. Así que, sin vergüenza, es lo que es el trabajo, es un asesinato. Y cuando decimos que no es natural, que esto ya lo introduzco y empiezo a hablar también de esto que habían, este manifiesto de El trabajo es un crimen del grupo de Mocker, supongo que se pronuncia así, el mazo, la masa, paso muestro que este hacha, traje varias, este hacha tiene una masa. sí, Bueno, de paso introduzco algo que también está aquí en el libro, o que podríamos relacionarlo con que el trabajo no es natural. ¿Qué quiere decir que el trabajo no es natural? Siempre doy el mismo ejemplo, porque es el que da Marshall Salins, el de los bosquimanos. Los bosquimanos trabajan 18 horas por semana. Eso es todo lo que trabaja. O sea, las sociedades anticapitalistas, y acá recordemos lo que decía Aimé Césaire, quien dice anticapitalistas o precapitalistas, está diciendo anticapitalistas, en realidad son sociedades contra el trabajo. Pero tienen mecanismos de conjura y anticipación. Ahí se quedaron pegadas, ahí volvieron. Tienen mecanismos de estas sociedades anticapitalísticas, que son sociedades anticapitalistas, finalmente tienen mecanismos de conjura para conjurar la tortura, etimológicamente hablando, del trabajo. Es decir, los bosquimanos, en el ejemplo que da Salins, está mal visto ostentar. Por ende no acumulan, como yo con mis hachas que acumulo hachas, no, porque está mal visto ostentar. Luego hay como un principio de reciprocidad donde, por ejemplo, qué lindo ese aro que tenés, David, y entonces me lo tiene que dar, porque le acabo de mirar el aro, entonces me lo tiene que dar, el pendiente. Bien, y así todo el mundo prefiere no tener nada, porque si no lo tiene que estar regalando, porque la propiedad es colectiva, es comunal. Así se evitan trabajar. Y eso redunda luego en una mejor conservación del espacio donde les toca vivir. Todo lo contrario que hacemos en el mundo del capitalismo tardío, en el occidente y todo lo que occidente ha tocado. ¿Y por qué decía que podemos establecer una relación? Porque a mí me pasa con todos los textos, hoy me traje todos los textos para hablar con ustedes, o con una buena parte de los textos contra el trabajo, por lo menos esos que están creados desde el occidente propiamente dicho, como el trabajo es un crimen, que esta gente no se enteró. No se enteró pese a que vive en Europa y que en Europa el capitalismo no llegó y la gente dijo buenísimo, por fin mis 15 días de vacaciones, siempre quise trabajar en una fábrica. No, no, o sea, están todos los movimientos, todas las sectas milenaristas de Europa son anticapitalistas o precapitalísticas y antitrabajo. No obstante, es como si no se hubieran enterado que el trabajo no es natural, que cuando decimos que el trabajo no es natural quiere decir que todas las sociedades
así llamadas mesoamericanas, originarias, ancestrales, etcétera, etcétera. Son gente que está todo el tiempo conjurando el trabajo, cómo trabajar menos, cómo no trabajar, para dedicarse al ocio, que es lo único a partir de lo cual se puede crear. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí, 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 O hice totalmente. la oración muy larga? Que el No, no, texto, sí, el de la perfecto. juventud rebelde en el movimiento libertario holandés de los años locos 20, me parece buenísimo, es un texto precioso, yo me anoté algunas cosas, pero siempre me sorprende cuando dicen, por ejemplo, el tercer párrafo, el trabajo es la afrenta y la humillación más grande que la humanidad cometió contra ella misma. No, 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 esta no fue la humanidad, esta es la humanidad creada por Occidente, porque donde Occidente no había llegado, esto no pasaba, básicamente. Entonces es como, bueno, nada, igual es un rasgo epocal. No obstante, a eso me refiero yo cuando digo que el trabajo no es natural, que no es un concepto mío, es un concepto que está en toda la etnografía que valga la pena leer. Las sociedades sin Estado, las sociedades anticapitalistas, no trabajan, trabajan poco, están todo el tiempo viendo, bueno, de hecho es uno de los motivos, según Clastres, por el cual se establece algo que él denomina la guerra permanente, sociedades de la guerra permanente, por ejemplo. Hacen otras cosas que no tengan que ver con el trabajo. Sí, pero, o sea, desde luego nosotros, por ejemplo, una de las lecturas que siempre, o sea, nos parece siempre interesante en relación al trabajo es leer cualquier, bueno, cualquier no, pero libros en relación a la antropología. Cuanto más conoces, más descubres que el trabajo es un invento efectivamente de la cultura occidental, de nuestra manera de ordenar el mundo. Y es verdad que bueno, lo sorprendente no, digo, iba a decir sorprendente, pero no lo es. Pero sí, pero que es verdad que hay como un principio de naturalidad en el trabajo, ¿no? Como que parece que siempre estuvo, que siempre tuvo que ser así. Y de hecho, cuando militas en esto y hablas con la gente, te dice, bueno, sí, pero siempre se ha tenido que trabajar, ¿no? Y que es una falacia, que no es verdad. Es Pero mentira, está en el ADN. En el ADN es mentira. Es que está en el ADN por los motivos que Baudrillard dice que claro. esta hiperrealidad está en el ADN, porque en realidad la manera en la que está construida esta dicotomía realidad-ilusión es a nivel ADN, pero no, no es cierto, por eso aquello de el indio vago en realidad lo que tiene es un mecanismo de conjura para evitar el trabajo, para que la carga laboral sea lo mínimo indispensable. Y mismo, fíjense ustedes, esto que en realidad no es un libro, sino que son varios artículos. Yo recién lo agarré, recién este año lo agarré porque a partir de un cuento de León Tolstoy, un cuento, un novel, como le queramos decir, novela corta. Esto también, la industrialización del trabajo, lo que redundó en la esclavización animal, de una manera sin precedentes. Yo con este libro estoy azorada, descubriendo cosas, como por ejemplo que antes incluso los animales de granja andaban a sus anchas regados por los caminos, no vivían bajo un techito, no había técnicas de vamos a engordarlos, solo vamos a mantener vivos a los que son más dóciles. Bueno, está todo documentado, es un libro o una serie de ensayos maravillosas, la de este Jason, como sea que se pronuncie, va a pronunciar Rival el apellido, pero tiene una H adelante que a saber cómo se pronuncia eso. Yo estoy azorada. Y esa cuestión de que el trabajo es natural, que de natural no tiene nada, luego redundó sobre el mundo así llamado natural, es decir, sobre los animales, que se convirtieron en esclavos. Él muy interesantemente los incluye dentro de la clase trabajadora, dentro del proletariado. Muy Sí, además es interesante algo el que texto. se ve mucho, ¿no? O sea, que nosotras que no, intentamos guiarnos muchos en los animales, porque los animales no trabajan. No trabajan. Efectivamente intentan hacer lo mínimo posible a poder ser dormir cuanto más y si tengo que comer me muevo, como y vuelvo a dormir o voy a beber agua, ¿no? Y cuando esos animales se les pone a trabajar, son animales a los que llamamos domésticos o animales en general domésticos los llamamos aquí, ¿no? O de granja. Entonces, De o de granja. granja. Entonces queda claro, o sea, queda claro que lo natural no es trabajar y que o coges a un animal y lo domesticas o no lo va a hacer.
Sin embargo, en el ser humano como que nos parece ajeno, pero es lo mismo, es lo natural es dormir, es beber, es tener placer, efectivamente, es la búsqueda del ocio, del descubrir, de la curiosidad y para nada el trabajo. Y sin embargo, eso nos nombramos desde ahí. O sea, es como el mismo, es un paralelismo total, ¿no? A los animales les ponemos el apellido de, o sea, cuando son animales libres son animales y si no son animales de granja. Y nosotros podríamos simplemente ser y somos pues trabajadora social, educador social. O No, yo sea, no tengo título, no tengo, a mí no me no. tú no eres. Yo no soy. No, Yo pero que te quiere decir tampoco, que en el yo momento en tampoco, que nos estoy con David, no tengo título, no me gradué, Ni lo pero quiero, ni bueno, lo quiero. ya Pero está. eso que cuando Si nos ya ponemos hemos el llegado apellido hasta ya acá. perdemos nuestra identidad, ¿no? O sea, nuestra identidad de ser y pasamos no sé, a ser marionetas, ¿no? Un poco. O sea que, Pero Fíjate que esto, yo vivo en el país de el trabajo dignifica y donde sí, se cree que un régimen totalitario fascistizante es revolucionario y emancipador. Yo bueno, vivo eso en creo el que es mundo de la... transversal, ¿no? A todos los países capitalistas, No, pero precisamente, ¿no? vos, Lo de trabajar Laura, te significa salvaste es... del peronismo. La frase del trabajo dignifica la inventó el ya. general Perón, tirano, prófugo, pedófilo. Digo, no por decir el generalísimo, Y ya sabemos que ahí tuvo le lo cogimos tuyo, ¿no? apuntes todo el resto de países y aquí todo el mundo diciendo que el trabajo dignifica, vamos, hasta el final de Es los del días. Perón, el Perón lo inventó y tengo otra del Perón. Digo, después lo copian, claro, porque el Perón amigo Claro, del encima Franco, como... ¿no? Del generalísimo. Se llevaban re bien si se fue ahí al exilio, el tirano prófugo, pero después podemos sumar libros sí, perdón, alpargatas sí, libros no, por ejemplo, o del trabajo a casa y de casa al trabajo, y otras frases célebres. Bueno, eso es considerado en Argentina un movimiento contra lo que tenemos actualmente, ¿no? Que ya es el fascismo declarado. El fascismo encubierto versus, bueno, un poco como el PP versus... Yo no logro entender bien la diferencia, perdonen desde acá. ¿Cuál es la diferencia entre el PP y Vox? No hay. No, no hay ninguna. No hay Claro, ninguna no hay. porque, ¿Por qué la claro, gente cree que son dos partidos? Son el mismo partido. A mí me cuesta saber cuál de cuál. Es Unos el mismo club disimulan de mejor fútbol. y los otros pues no Pero tanto, no, pero que no vamos, es la misma disimulan nada, cosa. Laura. O sea, La el misma resto mierda del... con distinto olor que... yo creo que es la nueva derecha, al menos aquí en Europa, es la misma que la vieja derecha, solo que con un talante como más chulesco. Ya está. O sea, como que hacen honor a lo que antes disimulaban, pero que igualmente legislaban de la misma manera, ¿no? Ninguna diferencia en políticas migratorias, sea Y acá viene el asunto. del trabajo Lo para opuesto todos es de lo mismo. el fascismo es el punto, yo lo repetiré hasta el Eso es. cansancio. ¿De dónde saqué esta idea? Creo que del grupo Crisis. Si no lo saqué del grupo Crisis, ahora no voy a encontrar ninguno de los libros, pero si no lo saqué del grupo Crisis, por ahí anduvo, del manifiesto contra el trabajo. Me vine con Sí. todos los libros hoy. El, el, el fascismo es el punto más álgido de la democracia, no el opuesto de la democracia. Yo les digo, si la gente no se da cuenta con lo de Calígula, acá el presidente argentino le digo Calígula porque como tiene muchos problemitas, mejor no nombrarlo, ¿viste? Trato de no manifestarlo. Entonces, Calígula, por aquello de la hermana, el problema con los animalitos, todo Sí. aquello que tenía Calígula, ¿no? Todos esos problemitas que tenía Calígula que son de público conocimiento. Si no terminamos de descreer en el sistema democrático, pues ya nada lo haremos. Digo, si hacía falta un ejemplo, porque cuando venías con que a Hitler lo votaron, siempre hay alguien que te dice, no lo votaron a Hitler, votaron al partido, sí, del cual él era el presidente. Por ende, ¿qué pensás que iba a pasar si estás votando al partido del cual Adolfo es el presidente? Y bueno, las cosas que pasaron. Ahora Sí, tenemos total. un ejemplo acabadísimo. Es como lo votaron a él y no lo votaron 3 personas, lo votó más de la mitad de la población argentina. ¿Por qué quiero decir esto? Porque me parece que hay mucho acuerdo, hay mucho consenso que quien no pueda trabajar, pues entonces se tiene que morir. Y quien no pueda trabajar de las formas, porque nadie no trabaja. Vivir en el sistema capitalístico es trabajar. Por ende, no, o sea, aunque estés desempleado, aunque no tengas empleo, la burocracia ya implica, todo es trabajoso.
levantarse a la mañana y lidiar con lo que hay que lidiar ya forma parte del trabajo. Existir es trabajar en este mundo. Entonces, me parece que con Calígula, si algún dato deberíamos arrojar, es que en la democracia ya no se puede confiar a otro perro con ese hueso, ya basta con esto. Y por otro lado, que tal vez, lo voy a decir por la gente de Argentina, después ustedes se hacen cargo de la parte que les toca a ustedes, tal vez tengamos, bueno, hay quienes se creen muy oposición a Calígula, no obstante participan de ciertas ideas que Calígula estaría muy de acuerdo. Doy un ejemplo. Para que vean cómo el campo social argentino está por completo fascistizado, sea luego la gente de la extracción de clase que sea, o sea del partido político que sea. Hay como un gran consenso de que quien no trabajó y no hizo aportes, pues entonces no merece una pensión cuando le toque retirarse. No se la merece. Y eso no lo piensan solo los votantes de Calígula. Lo que a mí me sorprende es que incluso las personas desempleadas aportan mediante sus impuestos y mediante los productos que compran a que luego los políticos ganen la plata que ganen. Entonces, ¿cuál es el problema de que no tengas aportes jubilatorios? Si vamos a sacarle a alguien, saquémosle a Bezos, a Zuckerberg o a los políticos que se llevan un pastón, ¿o no? Pero Total. bueno, esto para mostrarles que en Argentina hay gente que está convencida que es lo opuesto, no obstante, está de acuerdo con la idea de que si no tenés aportes jubilatorios, si no hiciste en tu vida, nunca realizaste un trabajo formal, por ende no tenés aportes jubilatorios, pues entonces no debería estar prohibido que goces de una pensión. ¿Y qué va a pasar? Se van a morir. Entonces están dispuestos a matar a la gente, están tan dispuestos. O sea, yo vivo en un mundo donde vivo en un país donde la gente está dispuesta a que haya gente que se muera de hambre. Sí, pero bueno, Totalmente. aquí igual, o sea, hay uno de los líderes sindicales de uno de los sindicatos mayoritarios, que obviamente siempre son sindicatos proestatalistas y de una cuerda obviamente no revolucionaria, defendía también que si un trabajador renunciaba a un puesto de trabajo, pues entonces a lo mejor es que había que quitárselo, la posibilidad de cobrar el paro, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esa persona? Si no cobra, o sea, como ha rechazado un trabajo que seguramente sea una miseria de trabajo y que seguramente esté a kilómetros de su casa y además dice que no, el líder sindical dice que, bueno, pues entonces no habría que ofrecerle trabajo, es decir, que muera. Por eso, Porque el ¿viste? trabajo Si no ahí nos no. convencemos que es un sindicalista ahora, no nos convenceremos más. Claro, Yo por siempre eso. doy el mismo ejemplo. En Argentina ganó el anarcosindicalismo y luego llegó el Perón. El primer periódico anarquista de Sudamérica se llamaba El Descamisado y bueno, después Perón dijo, qué bien esto que inventaron, cómo nos sirve. Y ayer lo vimos en vivo en directo con la represión, se los cuento a ustedes si les interesa, porque yo miro cosas y digo, no puede ser. Miro como miro el UFC y digo, no puede estar pasando esto. Cosas muy llamativas. ¿Cómo está el sindicato de camioneros que maneja los camiones de recolección de basura y que manejan los camiones, básicamente, y no cortaron, no pusieron un camión enfrente de un carro hidrante? Yo estoy sorprendida. Estoy sorprendida, es como tener algo como un camión de recolección de basura y no parar un carro hidrante con eso. Bueno, entonces es mentira, es medio como fingimos que nos oponemos, pero en realidad no nos oponemos tanto. También pueden caer en la misma bolsa con los políticos, los sindicalistas, que nada se pierde. Alguien que lo diga, ya es hora de que lo digamos, junto con lo de la democracia y otros cuentos. Sí. Sí, además es que nunca, bueno, con la democracia, me iba otra vez a ese tema, pero ahora Volver como a ha la sido elecciones democracia, que europeas, siempre es estamos viendo bueno esa volver a atacar la democracia. Perdón que te interrumpí, David, decime. y sí, no, pues que además como que siempre se habla de un pasado maravilloso que no sé nunca cuál fue, porque no sé cuál fue ese pasado glorioso de las democracias, o sea, al menos en Europa, o sea, no fueron hace tanto las guerras mundiales. O sea, ¿qué tiempo ese glorioso de la democracia que trajo riqueza para todos y no trajo pobreza? Yo nunca lo viví.
No, no, Los no lo vivió 80 no nadie. fueron, a lo mejor en los 60 hubo un boom donde la gente gastaba dinero, pero que se lo preguntasen también a todos aquellos países que tenía colonizado Francia o que tenía colonizado, que tiene colonizada Francia, que tiene colonizado. O sea, ¿dónde estaba esa democracia? O sea, yo es que me enerva porque todo el mundo te dice, no, pero antes sí, pero es que ahora con las derechas, pero ¿antes cuándo? Si hemos estado matando gente y hemos hecho trabajar a la gente horas y horas y la gente trabajaba y efectivamente se moría, la gente estaba en sus casas cuidando a la abuela y cuidando a la familia, malviviendo, y teníamos colonizados a otras personas trabajando y explotadas para que nosotras fingiésemos este falso mundo de maravillas. ¿Dónde está? O Ese sea, falso mundo ¿dónde que igual no participaba todo el mundo, como vos bien no, decís. Es una sí, sí, mitología, es como un mito, porque en claro. realidad no participaba todo el mundo. O sea, participaban ciertas personas y yo creo que nunca eso ocurrió. Es toda una mentira. Eh, no es cierto, para nada. De hecho, hay Juegan que un recordar. poco. Sí, perdón. Perdona, Leonor. No, digo que juegan un poco como con los males. Es verdad que o sea, con los malestares, ¿no? En unas épocas hemos tenido un malestar, en otras otro, ¿no? Antes nuestros padres podían comprar casas, ahora nosotros no. Estaban peor nuestros padres, estaban mejor nosotros. O sea, es este rollo de en cada etapa tenemos unos malestares. Cuando no ha sido una crisis económica, ha sido una crisis social, migratoria, de conflicto, de polarización, de odio, de rabia. O sea, como que convivimos con muchos malestares y yo creo que juegan con la estrategia de la comparativa, de antes estábamos mejor, pero no, pero y ahora estamos mejor. Y entonces nunca estamos bien y siempre nos hacen creer que en un momento anterior hemos Sí, sí. hemos estado peor. Y entonces o sea, es como una dinámica de hacernos Cuando, creer que en algún momento hemos estado bien, pero no, pero siempre hemos estado igual. cuando Occidente o cuando Europa o cuando España no hemos matado gente. ¿Cuándo no hemos matado gente? Sí, nos Acá pasamos la vida. vendría, mira, voy a hacer de contrapeso. Acá viene la gente de Vox y te Sí, dice, pero los incas, pero los aztecas. Entonces acá hay que hacer una salvedad. En realidad los seres humanos parece ser que desde los cromañones y la relación cromañón-neandertal, esto lo sé porque yo quiero creer que Cron es un gen neandertal, solo porque los neandertales no se deshicieron de los viejos y los enfermos, y los cromañones eran un desastre, los sapiens sapiens parece que derivan de los cromañones, al menos en una buena parte. Hacernos cagar parece que es lo que siempre hicimos, dominarnos y que no sé, los cromañones maten neandertales y los neandertales maten lo que tengan que matar para comer. Parece que eso siempre pasó. Lo que no siempre pasó, y esto hay que decirlo, que no le pasaba ni a Calígula ni a Nerón, es la industrialización. Y esto también hay que decirlo. Y lo opuesto de la industrialización, se lo decimos a los amigos anarcos primitivistas que se quedaron a principios del siglo XX, no sé dónde están, en algún lugar a principios del siglo XX, se lo decimos, no el opuesto de la tecnología. Puede haber una tecnología y puede no haber industrialización. De hecho, buena parte de las máquinas, o una buena parte de las máquinas industriales que tenemos en la actualidad, son copias 2.0 de máquinas preindustrialización, ni más ni menos. La imprenta es un ejemplo, dicho de otro modo. Entonces, esto para decir que el problema no es que va a haber yo personalmente no creo que va a haber un mundo de amor y paz donde la gente nunca se va a arrancar los ojos, porque parece ser que bueno, a ver, voy a parar, empiezo de nuevo. Sí, porque acá yo quedé muy desdoblada, quedé pero psicótica mal, esquizofrénica más que nunca. Entonces, por un lado yo tengo este optimismo del deseo, más que optimismo, entusiasmo del deseo, que es con mis casi 50 años con lo que me acerco a otras personas. Y por el otro lado está lo que verdaderamente yo pienso, que cada día está peor, ¿no? Como diciendo, voy a hablar ahora de no sé qué, digo, la verdad es que los homínidos son un pedo en una canasta en el universo, que esto es todo producto del azar. Acá si la gente tiene problemitas con las abstracciones, tiene que apagar el video y bajarse de lo que voy a decir.
somos producto del azar, no valemos ni tres pedos y como especie somos bastante estúpida, porque tenemos gran capacidad de conceptualización y ninguna capacidad de simbiosis. A las pruebas me remito, cosa que no le pasa ni a los tiburones. Digo, para hablar de gente que come gente, no le pasa a nadie, solo nos pasa a los homínidos. Dicho lo cual, habiendo dicho lo que yo realmente pienso, que este planeta vuelva a ser roca y nos dejemos de joder, que es lo mejor, antes de que le metan un bombazo al sol para disminuir el calentamiento global, nunca se les ocurre bajar las emisiones de carbono aboliendo el capitalismo, por ejemplo, ¿no? O el turismo, o bueno, qué sé yo, tantas cosas maravillosas que han venido con el capitalismo. Eso jamás. Mejor tirarle bomba al sol. Va a dar mal. Yo no sé nada de física, pero me parece que no da. Es como, vi Matrix, sirve, es como, las máquinas no dejaron, se siguieron, vieron que en Matrix la primera, como escondieron el sol, apagaron para que no puedan utilizar la energía solar las máquinas, y las máquinas dijeron, ¿sabés qué? Inventamos un criadero de seres humanos, la técnica la inventamos, la copiamos de ustedes, y listo. Y ya está, como hacen ustedes con las vaquitas, y besitos. Entonces va a dar mal, ya están los textos, eso ya está la film, va a dar mal. Dicho lo cual, vuelvo. El problema no sería tanto que nos cagamos a palo, que cada tanto nos arrancamos los ojos, que alguien mata a alguien, sino la naturalización que hay de eso, el beneplácito que hay a que eso es así, este ejemplo que decíamos, bueno, y la gente que no hizo aportes, que no es verdad, porque aportó, porque alguna vez se subió a un transporte público, y eso ya tiene valor, impuesto al valor agregado en todos los países del mundo. Alguna vez compró un producto, nadie está completamente fuera como para que luego lo dejen completamente fuera. Nadie no hizo ningún aporte, no es verdad. Pero hay un gran beneplácito de que esta situación donde algunos tienen que vivir y otros tienen que morir, está bien, es así, no pasa nada. Y la incapacidad de pensar otros mundos posibles, incluso frente a los ejemplos. Porque no somos acá las únicas tres boludas que alguna vez leyeron un ejemplo de antropología, suponemos que hay otras. Y está ahí. Y vos decís, bueno, pero. Y entonces, no, parece que o capitalismo o muerte. Y vuelvo a lo mismo. La democracia, el capitalismo necesita de la democracia como excipiente para funcionar. Sin democracia no anda el capitalismo. A las pruebas me remito, históricamente hablando. Me van a decir los griegos, pero eso no era una democracia, eso era una democracia directa lo que había en Atenas. No tenemos ni eso. Tenemos menos que un ateniense, o sea, nada. No se me ocurre menos que un ateniense. No es ni siquiera una democracia directa a mano alzada, en la que tampoco creo, pero ¿hasta cuándo ese verso? Por eso, tan importante, ¿no? Fugar de las lógicas tanto partidarias como la democracia, buenos contra malos, diferencia entre Vox, PP y Pedro Sánchez, y un largo etcétera, ¿no? Y te quería decir, David, ya estás en la Tercera Guerra Mundial. Sí, En sí. Europa por lo menos se Sí, nota sí. un montón. Les quería comunicar, porque hay gente en Europa que no se enteró, pero les Sí, quiero sí. avisar que incluso quería también avisar para la gente de Europa que va a escuchar esto, que Putin está tratando de no hacer una guerra con la OTAN, y Macron, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace Macron? Por Sí, favor. sí. Lo Macron me preocupa más que Putin porque, o sea, el Y discurso sí, belicista, la militarización obligatoria que quiere instalar en Francia, el deseo de enviar tropas francesas a Ucrania, efectivamente sí, yo también creo que ya Putin está está. poniendo mucho de su parte por por no llevarnos a la guerra. Es como si supiera que va a estallar el planeta. El problema no es que estalle el planeta, el problema es que va a sacar a los otros planetas del sistema solar, o sea, va a pasar alguna calamidad a nivel universo. Yo creo que no hay que jugar ese juego, como poquitito menos, ¿viste? Como tampoco jugar, como ya era un montón jugar a que somos era geológica, antropoceno, me parece un montón. Como ahora también hay que ser como, no alcanza con ser era geológica, hay que hacer etapa del universo, no sé cómo se dice, ¿cómo, los físicos, ¿cómo le dicen a eso? Hay que jugar a nuevo Big Bang, como a ver si, no sé, iluminamos la materia oscura y con un bombazo. Yo no sé, me parece muchísimo, muchísimo, todo.
es como un montón. Y en el medio esta ridiculez de que el trabajo dignifica, que lo mejor que te puede pasar es trabajar de lo que te gusta. Y vuelvo a esto del trabajo como hecho natural, porque en el servidumbre maquínica una de las hipótesis es que los cuadros depresivos, la angustia, el malestar con la cultura, etcétera, etcétera, en realidad es una huelga, es la huelga de este mundo. En realidad lo que nos pasa es que este mundo nos hace mal, nos hace peor que otros. Sí, totalmente. Es la manera de quitar el enchufe, ¿no? De algún modo, de apagarte, blackout. Y, y es verdad que últimamente lo hemos hablado mucho en el podcast, pero obviamente salvando mucho las distancias, pero que me caí en la ducha y me rompí el ligamento. Una tontería, pero caí en la ducha, ¿no? Estás Y llevo mayor, David, ¿viste? Los años no vienen sí, solos. un clásico. Cumplí 40 y me caí en la ducha. No pudo haber más clásico. La ruptura del ligamento me ha llevado hasta 6 meses sin trabajar, oficialmente trabajando, Y a ¿no? bañarte en una sillita. Durante un par de meses, sí. Bienvenido a la experiencia disca. Sí, 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 sí. Y Después descubrís que bañarte en la sillita hasta es más cómodo y menos peligroso. es menos peligroso, sin Desde duda. entonces lo Sí, practicas, ¿no? no, 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 desde luego. Eh, pero decías, ¿no? Hablábamos de cómo a veces parece que una de las salidas es como romperse algo, ¿no? Dañarte. O sea, el sistema te pone al punto de que la única manera que tienes de evitar de trabajar es la lesión o es la depresión que es temporal encima porque luego vienen todo el ejército de médico, el ejército de mutuas, porque también ahora están todas las mutuas privadas, la empresa tiene su propia policía del trabajo que te dice, oye, pero tú ya estás bien, tú ya deberías trabajar, ¿no? Hay toda una persecución de me ha llamado la mutua, tienes que... Afortunadamente el mío, como no quería tampoco mucho trabajar, era de la misma cuerda que yo, pues no le importaba tanto, pero efectivamente... Firmó ahí lo que tenía que firmar y ya está. Es, Adiós. Eso es un buen trabajador. claro. Ese es Pero el bueno, tipo de trabajadores que queremos. la única remanso de paz del trabajo parece que a veces que queda como esa necesidad de que alguien te diagnostique, ¿no? Lo veo muchas compañeras de, bueno, pues a ver si voy al médico, me dan ansiedad, me dicen que tengo depresión y me dan una baja. O sea, y O esto al lo vives al día revés, a día. o al revés. En realidad pensar que la depresión, la ansiedad, el pánico, las ideaciones, lo que sea que te esté pasando, se van a ir si te medicas. Igual yo no estoy en contra de la medicación de ninguna índole, sino que estoy en contra de creer que hay una cura y una responsabilidad individual para algo que es el producto de una situación estructural. Digo, admiro profundamente a la gente que no se levanta llorando, no obstante me parece que es gente que, bueno, que lo primero que hace no es mirar las noticias, la felicito. Yo miro lo que está pasando desde hace mucho tiempo y la verdad que desde hace mucho tiempo sé que aunque me ría como un payaso, en realidad estoy profundamente angustiada y profundamente triste. Y vuelvo a esto que decías y a los ensayos de los animales son parte de la clase trabajadora, porque los animales se lesionan para no trabajar. Ese es el Ujú. motivo por el cual a las gallinas se les corta el pico, porque si no se hacen cagar entre ellas. Entonces vuelvo a esta situación. Tal vez nos estamos haciendo cagar entre nosotras producto de las condiciones en las que existimos, una de las cuales, la más ubicua, es el trabajo, la obligatoriedad por el resto de nuestras vidas. Mientras besos acumula y acumula, solo con la plata de besos no trabaja nadie más. Claro, y acá viene la cuestión, tal vez no vamos a poder acumular, y bueno, ¿qué va a ser? Como los bosquimanos, que menos cosas. Eh, Total. pero lo quería traer a colación por esto de que efectivamente los animales se lesionan para no tener que voluntariamente se lesionan para evitar, o bueno, o hacen cosas como atacar para tratar de defenderse de eso que les cae encima, que es el trabajo.
un tipo de trabajo que tiene que ver con la industrialización, porque vuelvo a esto que les decía, que para mí fue todo un descubrimiento que no lo sabía. Bueno, supongo que para eso una ley, para aprender, esto se lo digo a la teleaudiencia, que no siempre los animales de cría funcionaron de la misma manera. A veces durante la mayor parte, incluso ya como grupo, homínidos sedentarios, post-revolución del Neolítico, etcétera, etcétera, los animales de granja, los animales de cría no eran como en la actualidad, medio que estaban ahí a su bola, haciendo la suya y que medio que lo tenías que convencer, digámosle así. Por eso se podía establecer otra relación con el animal. El ejemplo son los caballos. Digo también para salir de ese vector moral de está bien o está mal, qué sé yo, no sé. No sé si estuvo bien hacer de los lobos perros o si los decidieron ellos. Pero bueno, no me parece que... Está en la explotación total, ¿no? O sea, me refiero cuando los animales han sido alimento como de esa manera. No sé si aquí decir natural procede. Bueno, de alguna manera, como en el viejo y el mar, ¿no? Esta relación que se da entre el pescador y el pescado, ¿no? Como una relación que merece más que en el momento en el que ya hay una explotación y ya no se necesita, sino simplemente está la voluntad de joder y de hacer, o sea, como de explotar, aunque no lo necesite realmente, ¿no? O sea que... Claro, Totalmente. hay un pueblo también, Ainú, que son pueblos originarios de las islas que ahora son Japón y Rusia, que son pueblos autóctonos, que se dedicaban simplemente a la caza, ¿no? Y cuando cazaban un animal, pues obviamente le ponían, tenían un tema con los osos, cada animal tiene Un un ritual, ¿no? espíritu, cada Un animal tiene un espíritu. tótem. Entonces, cuando matas a un animal, tienes que dejar una parte de ese animal y hay un respeto por ese animal y nunca vas a tomar dos peces si necesitas uno. Nunca vas a tomar dos osos, que cazaban osos, cuando solo necesitas uno, ¿no? O sea, hay algo como obviamente, de ecología de tu propio sistema y o sea, obviamente, para mí nada tiene que ver eso Con la industrialización y la con la explotación, industrialización de ¿no? los animales, del uso de los Totalmente. animales. Es propio de las prácticas de la industrialización y la industrialización es sinérgica con la acumulación. Bien, lo que pasa es que si seguimos a clase 3 diría que esto no es que se pensó, sino que estos pueblos originarios lo que hacen es tener mecanismos de conjura que anticipan lo que anticipan no a un nivel consciente, sino anticipan en una suerte de simbiosis, digámosle así, lo que yo llamo interdependencia, para evitar luego este tipo de cuestiones. Bueno, vamos a matar a todas las ballenas que hay en el mar. Se ha dicho de paso, ¿qué tiene que hacer Gladys en la costa ibérica para que saquen las lanchas? Me parece que está más que claro. Imagínense vivir, claro, imagínense tener una vecina, que la vecina te rompe todos los días el coche. Bueno, es evidente que no quiere que lo dejes ahí. ¿Qué tiene que hacer Gladys? Tiene que presentarse en el Parlamento Europeo, o sea, está diciendo claramente Gladys lo que quiere. Como hagamos un poquitito de esfuerzo y escuchemos lo que tiene para decir. Por eso no hay diferencia entre Pedro Sánchez y Abascal, porque ninguno de los dos va a escuchar nunca a Gladys, porque para estar Total. ahí no tenés que poder escuchar a la ballena. Si escuchás a la ballena, luego no estás ahí. Porque para mí Gladys logró hablar en humano, está diciendo a las claras lo que ya no quiere. Y como eso le pertenece a ella y a sus congéneres, pues afuera todo lo que no es, orca y finito. Claro. Y que la orca se encargue luego de administrar los recursos ahí, que lo hace muy bien, lo ha hecho todo el tiempo. Totalmente. No, sí, sí, estamos de acuerdo, el problema son los otros. Claro, ese es el problema. Volviendo al texto de El trabajo es un crimen, hay algo muy interesante también de este texto que a mí me hizo reflexionar, que lo pondría de esta manera: el capitalismo logró abolir el concepto de trabajador, la identidad trabajador,
trabajador, que obviamente los trabajadores, allá lejos ese tiempo, cuando empezó la revolución industrial y un poco antes también, la acumulación originaria, etcétera, etcétera, no querían ser trabajadores, justamente, no al menos industriales, abolió esa identidad, dejó al consumidor infantilizadísimo, además, porque tiene cero tolerancia a la frustración. No ha habido nadie con tan baja tolerancia, nadie, ni siquiera los recién nacidos tienen tan baja tolerancia a la frustración como el consumidor del capitalismo tardío, pero dejó el trabajo. O sea, el peor negocio posible. El trabajo quedó donde estaba, que de hecho quedó ubicuo, todo es trabajo. Ya es imposible estar sin él o no participar de eso, no hay una afuera. No obstante, abolió la figura del trabajador y la trabajadora, o sea, ya está, listo, no hay más trabajadores, lo que hay es consumidores, o vuelvo a esta idea que ustedes traían de qué es vivir bien. Tal vez no se pueda vivir bien, pero sí se puede vivir distinto, sí se puede vivir de una manera menos mediocre, donde todo sea una suscripción, ya sea la salud, el Netflix, la internet o lo que fuere. Bueno, yo personalmente creo que no se puede, por eso digo, estoy desdoblada, ¿no? Desde el entusiasmo de mis deseos digo esto, y desde el pesimismo de mi intelecto digo, ya, que venga el meteorito y acabemos con esta farsa, porque no se va a poder. Porque nosotras tres estamos de acuerdo, y probablemente las otras del podcast, Miriam, que está atrás también, pero luego no hay consenso. Incluso con la gente que hay consenso, después se les llenó el culo de preguntas, porque, a ver, si no pasamos por la situación de una suerte de abolición temporaria del trabajo en el 2020, ¿y qué pasó? Y Total. bueno, entonces, háganse cargo, no ustedes, sino en general, que se haga cargo el público de que la gente militó, por lo menos en la Argentina, militó la vuelta a la normalidad. Bueno, acá la tienen la normalidad, esto es la Sí, sí, aquí normalidad. también. Israel invadiendo Palestina, la Tercera Guerra Mundial, esto es la normalidad. Acá estamos, la democracia trayendo fascismo, cuando no lo hizo. Bueno, esto es la normalidad. Tendríamos que habernos opuesto. Y sí, sí Sí, iba a morir gente, claro, yo me iba a morir, porque se iba a acabar, no iba a existir más el laboratorio que produce la droga para que yo sobreviva. Bueno, ¿qué tanto? Está bien, no pasa nada, si total, si no se está muriendo gente de todas maneras. Entonces, por eso en esta adenda, en este capítulo del servidumbre maquínica, le agregamos esta idea de que no está dicho de esta manera, pero que en realidad tiene que ver con la proliferación de la vida. Seguimos en la biopolítica, tiene otra forma, pero tiene que ver con la exacerbación y proliferación de la vida. Porque siempre que pueda haber algo que, no sé qué nombre decirle, porque no quiero decirle superador a lo hegeliano, sino destructor de lo que hay, creador de algo nuevo, la gente te sale con que va a morir gente, y no se muere. ¿Acaso no sí. se murieron, no murieron, no fueron asesinados cuántos palestinos? Entonces, ¿qué más da? ¿No? Si igual no iba a pasar, como que es al revés, es por la idea de la, tanto se anuló la vida, la muerte, tanto se anularon sus rituales, como dice el capítulo, no se quiso mirar para donde las cosas mueren, o para donde las cosas hay que quitarle la vida, o para donde las cosas hay que enterrarlas luego. De hecho, nos juntamos hoy y no nos juntamos el otro día porque yo sigo llorando al gato, que lo tuve que sacrificar y tuve que hacer el pozo y tuve que meterlo dentro de un pozo y tuve que taparlo y todavía estoy esperando que salte la medianera y vuelva. Bueno, tanto negarlo, me voy a poner yo en cualquier momento, evitémoslo. El momento cringe. Eh, pero tanto anularlo que finalmente no existe. Y hay que tratar de que no exista. Y entonces se vuelve presente por todos lados, porque finalmente nadie vive, no podemos decir que esto es vida. No, esto no es vida. Y para salir, Laura, de esta cuestión de cómo decirle a, entre comillas, lo natural, sin que venga Judith Butler y nos clave un cuchillo, yo siempre tengo miedo, ¿viste? Como de la denuncia pública de los butlerianes, y terminar denunciado públicamente por decir la palabra natural. More geométrico. Hay un orden geométrico
que las cosas que viven en este planeta, todas, menos los homínidos de los últimos, por poner una periodización, pero probablemente fue antes, los últimos 500 años no saben hacer, se pueden organizar simbióticamente sin conciencia operante, cosa que en el mundo DISCA se le suele llamar interdependencia funcional, porque todo el mundo DISCA, sin importar el grado de autonomía, necesita apoyos, como el banquito. Acabas de descubrir el banquito en la ducha, cosa que cualquier persona con disautonomía conoce, porque si no se quedan muertas, Sí. tiradas Bueno, en la bañera, ahogadas. mi padre lo tenía, me lo dejó mi Te padre, lo también es dejo. verdad. Mi padre Claro, sí, tu padre mi es padre, mi diabético, padre ¿verdad? tuvo la polio, Ah, no, la tuvo la polio. polio con 2 años. Entonces, hemos vivido siempre el tema del... Lo que pasa es que mi padre era un amante del trabajo, que o sea, se deseaba siempre trabajar a pesar de que pues, dijo, nunca quiero una pensión, ¿no? Bueno, hay esto Pero la culpa no es del además, chancho, sino del que le da de comer, David, porque tu papá lo que ya, quiere es ser, no sé si quiere o quería, ser sí, sí, normal. sí, 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 sí. Ese Bueno, es el tema. lo hemos Y hablado. la idea de la inclusión, y entonces voy a Bestias de Carga de Senaura Taylor. Senaura se escribe, ¿no? Que tiene este texto Bestias de Carga, que ya es disca, y escribe por el derecho a no trabajar. La idea de la inclusión vía trabajo es un flagrante error. Sí, sí, Si algo sí, sí. bueno tiene una discapacidad es que una no trabaja, no tiene el cuerpo para poder trabajar dentro de las condiciones que el capitalismo impone, que no es lo Claro. mismo que no poder desarrollar ninguna tarea. Entonces lo que le pasó a tu papá es lo que le pasa a todas las personas con una Mm. discapacidad, que no quieren ser diferentes, quieren ser normales, porque si sos diferente, luego, hay dos opciones, una es peor que la otra, o te fetichizan. Entonces, el enamoramiento o lo que mierda sea tiene que ver con que la buena acción del día de la otra persona que se siente, no sé qué siente porque tocó una persona que tuvo polio, entonces se ganó una porción de cielo. O la peor, que es excluyámoslo o tirémoslo por el monte Taigueto, ¿no? Que muera, ya, a volar gusano. Entonces, tu papá lo que le quiere demostrar al mundo es que él puede como cualquiera, cosa que primero que va de suyo porque no podría, y en realidad si no puede con el capitalismo es porque en realidad está bien no poder con el capitalismo, porque el capitalismo no está Ujú. bueno que podamos con él. En realidad tampoco podemos con él, lo que pasa es que sufrimos un abuso temprano, una domesticación y un disciplinamiento. Por eso Argentina es el eje del mal en este momento. Está todo podrido en Argentina. La gente lucha educación pública, educación pública. Perdón, basta ya con eso. Y vigilar y castigar de Foucault se acabó, ya no. Ni Freire se atrevió Sí. a tanto, con lo que lo detesto. ¿Entendés? Como esta idea de que, ¿qué querés que, o sea, después de cuántos años de escolarización? Así es como se logra que luego te banques el trabajo dentro del capitalismo. A ver, probá si se puede. Probá con, no sé, ya no se puede probar porque no queda nadie que no esté tocado por la varita mágica de Occidente. Pero por eso han tenido tantas dificultades otras personas en otros momentos de ser incluidas dentro del capitalismo, es decir, Occidente, es decir, la democracia, es decir, todo lo que ya hemos hablado, porque en realidad no se puede. Si se puede es porque es de que, y cada vez más tempranamente. Yo no me escolaricé, por ejemplo, hasta los 5 años, pero en Argentina eso no es común ahora. La gente te manda a la guardería desde que naces, Ah, entonces sí, sí. básicamente estás en una institución de encierro solidaria, concomitante y similar a cualquier otra de las instituciones de encierro, cuyo epítome es la penitenciaría o las cárceles estas, no sé cómo se llaman, para migrantes que en realidad no cometieron ningún delito, donde se hacina a la gente, y de la cual la guardería, la escuela primaria, la universidad, etcétera, es, bueno, en grados de intensidad, tiene ese mismo formato. Obvio, Ujú. alguien me va a decir Montessori, bueno, ¿y quién lo puede pagar? ¿A quién no le hubiera gustado ir ahí, no? A una Waldorf, pero hay que ser
hijo de un O que nazi. directamente tengas la suerte de que te eduque la institución familiar, ¿no? Por mucho, o sea, de la ¡Oh! familia por mucho tiempo. Eso es ser una privilegiada, ¿no? No tener que conciliar, pero Ya bueno, es... nuevamente me pongo del lado que realmente nadie consintió nacer, no me jodan. O sea, ya nacer a este mundo, ¿a quién se le ocurre? Nuevamente, tu papá en realidad lo que quiso demostrar es que podía tener un hijo sano, Ujú. como todo el mundo. Ahí fue y lo demostró. Y acá estás, David, cayéndote en la bañadera luego y pensando a los 40 años, tardísimo, vamos, cómo no trabajar sin que se nos caiga una sola idea concreta. O sea, no lo lograremos, vamos a trabajar hasta el final. Moriremos trabajando, de hecho. Todo porque papá quería ser normal. Bueno, pobre tu padre. Pero no es culpa de él, en realidad es No, culpa no, de que no, le no, tocó para nacer nada. en un mundo donde, nada, tendría que haber sido Toulouse-Lautrec, pero le tocó, no, porque, claro, porque no era medio Tushi el Toulouse, Claro. entonces, Sí, bueno, sí. era medio Tushi, claro, tendría que haber estado en un burdel pintando chicas, pero bueno, no, a trabajar y reproducirse, a mostrar que puede tener un hijo sano, y acá está, sano. Ay, hoy estoy odiada con la palabra sano porque me levanté a la mañana y lo primero que me encuentro, gente que me cae súper bien, que ponía, las relaciones sanas se construyen. ¡Basta! Aparte, ¿a quién le queremos mentir? A esta altura del glifosato, ¿a quién le queremos mentir? ¿Quién puede tener una relación sana? ¿Quién? Vamos. Además, ¿a qué le dicen sano? A que nadie nunca levante la voz, nadie se levanta chiflada, todo el mundo maneja, nadie tiene variabilidad de la tensión de la energía, solo la corriente eléctrica. Pero eso no pasa, no existe. Es imposible, de hecho. Es literalmente imposible, comiendo lo que comemos, respirando lo que respiramos, bebiendo lo que bebemos y viviendo como vivimos. Es imposible. Sí, es verdad que cada vez, o sea, hay como esta exigencia de la perfección absoluta, de tener que estar como en un modo absolutamente zen, dentro de un mundo absolutamente enfermo, pero que además es cada vez como que Que es más, sano, cada vez más que no es, relaciones que sanas, es sano. claro, eso es Tendríamos que sano. empezar por decir, cuando nos preguntan, ¿qué tal? Mal. Estoy muy Ah, yo lo roto. A digo, partir de ahí, ¿no? fatal. De que, y decir, es que partimos siempre de la base de que empezamos una conversación engañándonos, ¿no? ¿Qué tal bien? Claro. El texto de Beyond Amnesty, que es un texto anónimo, pero que circula mucho por redes y que habla de esto, ¿no? De que es una autora que dice, me gustaría a veces estar en un ambiente de guerra para que lo que yo sienta sea coherente con lo que pasa afuera, porque encima Totalmente. parece que Y para estoy poder denuncia. defenderse, Claro, porque sí, efectivamente la sí, están atacando y como la única persona con la que se puede desquitar es sí misma, luego eso hacemos. claro, Más allá de la amnistía, somos todas, efectivamente. No hay ujú, nadie que no pase o esté pasando o viva en esa manera de vivir. Lo que luego se diagnostica como trastorno, antes le decían claro, borderline, como sea que se le diga en la actualidad, y ya es problema tuyo solucionarlo y te mandan a terapia. terapia, sí. Como si se pudiera, primero, como si la pudiéramos pagar, segundo, como si pudiéramos pagar la medicación, y tercero, como quién está ahí detrás. Hay algunas disciplinas, los médicos son todos carniceros sublimados. No obstante, algunas disciplinas son literalmente del terror y la ciencia ficción y una no quiere lidia porque no tiene que hacer, pero como que, no sé, un traumatólogo no tiene la capacidad de exterminio que un psiquiatra, yo tengo una mamá psiquiatra. Vos tenés el papá normal, bueno, yo tengo a la mamá psiquiatra. Los presentamos si querés. Sí, sí. Pasaron Totalmente. cosas en casa, diría el expresidente. Bueno, en fin, pero para mí tiene mucho que ver con esa idea de este es el único orden que hay y este es el único orden posible, por ende, bueno, hay que más o menos acomodarse a lo que hay. Por ende, las personas con discapacidad, como ya hemos hablado, tienen que trabajar y eso es la inclusión, en vez de pensar modalidades donde nadie tenga que trabajar.
ni las personas con discapacidad, ni las personas sin discapacidad, porque luego trabajar es discapacitarse, como debería ya a Claro, esta altura saber cualquier persona trabajadora. O si no, ¿de dónde tenemos las hernias de disco? claro. Total. Y las hernias cervicales, ¿de dónde salieron si no es de trabajar? Evidentemente no de estar contemplativamente en posición de sentadilla, ahorcajada, se decía antes cuando se usaba el lenguaje. ¿Qué ibas a decir, Yo Laura, que pienso te mucho, interrumpí? o sea, como dentro de la lógica del capitalismo y tal, pienso como fórmulas todo el rato, ¿no? Y entonces, no sé si es tanto el trabajo como el precio del dinero como tal, porque hay veces que digo, que si aquí lo que hace falta es, o sea, como conjuro, ¿no? Que decías, trabajar menos, consumimos más, pagamos mejores pensiones, ¿no? La gente contribuye o no contribuye independientemente de discapacitado o no discapacitado. O sea, que es la lógica que nos quieren imponer y ahí es donde unos caben y otros no, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar incluso dentro de su lógica, pues podemos inventar fórmulas que podrían funcionar mucho mejor que las que tenemos ahora, ¿no? Que es, pues eso, trabajar menos horas, consumir más incluso si quieren no sé, o sea, como esta sensación de que realmente es el dinero, o sea, es el precio del dinero, ¿no? Lo que nos hace trabajar 20.000 horas, excluir a la mitad de la población, encontrarnos en estas formas de violencia. No sé, lo pienso como posibles conjuros, ¿no? ¿Cómo podemos escapar cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? ¿Cómo podemos estar más felices? Pero bueno. Yo ahí es verdad Sí, yo ya no que me hago pienso más que esas no preguntas, ya estoy O sea, envejecí. no piensas dentro de las fórmulas del capitalismo, pero no, que yo pienso que no hay, que no, yo soy de los que piensan que ya no hay salida alguna, pero que la Así única es, salida que nos queda es comparto. que la única salida que nos queda y que no es salida es más bien el consuelo de encontrar gente con la que puedo desquitarme y hablar de esto y por lo menos no sentirme en la absoluta soledad de poder sentir que esto se va a pique, que esto se fue ya a pique hace tiempo y que solo estamos viviendo pues los últimos o los penúltimos pelotazos de lo que ya queda. Yo soy de eso, yo también soy de los pues, de que somos Pero monos yo vivos creo que más. ese nihilismo, pero David, yo creo que ese nihilismo es necesario, sí, 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 total. literalmente necesario, o sea, hasta filosóficamente necesario. Es como la desesperanza y la desesperación van de la mano. Voy a dar Pero un eso convive ejemplo. también con la ilusión, ¿no? Que lo has dicho tú en varias ocasiones, ¿no? O sea, el nihilismo Totalmente. por un lado, la Sí, desesperación la absoluta, esquizofrenia. la esquizofrenia, y por otro lado, también el deseo, la pasión, o sea, ¿no? El vivirlo como desde ahí existe la posibilidad, bueno, quiero creer de tener redes, de tener amigos médicos que firmen bajas, o sea, no sé cómo decirte, No, eso no de va a pasar. Y eso ya hacer te lo cosas, demostró la aunque sean pandemia. pequeñas, de No, Laura, nombrarnos eso no va a de otra pasar porque lo manera en podrían vez de haber como hecho en trabajadoras. pandemia y no lo hicieron. Mm. O sea, eso de los médicos firmando bajas no va a pasar. Pero voy a explicar a qué me refiero con una necesidad. No, no es que ya lo podrían haber hecho y no lo hicieron. O sea, el momento donde los psiquiatras deberían haber demostrado que no son el doctor Frankenstein clonado con Mr. Hyde, porque es lo que son, con Dr. Jekyll, que son Dr. Frankenstein y Dr. Jekyll, como en la serie esta, ahora no me sale el nombre, Penny no sé qué, una serie que es divertidísima porque mezcla todos los personajes del gótico inglés, del romántico inglés, que a mí me gusta tanto. Bueno, lo podrían haber hecho ahí y no lo hicieron. Incluso, no sé, no por denunciar a nadie, pero yo he tenido estudiantes archi, mega, ultra delesianos, así como antipsiquiatría, full top, 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 que cuando, te lo juro, yo les he pedido para alguien, ¿me podés hacer un certificado? Porque esta persona no quiere volver a trabajar, no quiere ir a trabajar en medio de una pandemia. Dio vueltas, rodeo, no vaya a ser que haga algo criminal. Te mando un beso, Martín, ojalá te caes muriendo, mira. ¿En serio? Sí, ahí va. Que agradezca que no lo doxie. En fin, vuelvo a esto. Eso no va a pasar, pero voy a explicar por qué es necesaria la desilusión y la desesperanza y por ende el nihilismo. Lo voy a mostrar históricamente, con un ejemplo que no es santo de mi devoción, pero algo se modificó. No necesariamente para mejor, en sentido de murió menos gente, pero sí hubo un cambio. Y cuando hay un cambio, se abre un portal, medio como mágico, ¿no? Para la revolución, estamos en 1917, Rusia. Bien, el 90% de la población vivía por abajo de la línea de la pobreza.
En este momento, cifras oficiales en Argentina, el 50% de la población es pobre. Parece ser que para que vos tomes el Palacio de Invierno hay que estar al 90%. Es como se te tiene que acabar la batería del celular. Y ya no enterrás al gatito, que el gatito se murió porque yo vivo en un país pobre, en un pueblo, porque en Estados Unidos yo veo que los gatos de, no sé, de las páginas esas que yo sigo para calmar los nervios de que los gatitos, los animalitos y los rescatistas y los mascotistas, yo veo que esos gatos sobreviven a cada cosa que acá en el pueblo te dicen no hay más nada para hacer, literal, te dicen así y ya está. Bueno, parece ser que no es el gato, sino que son tus hijos. Y que por el camino además te tuviste que comer una parte, porque si el 90% de la población rusa estaba durante los zares por abajo de la línea de la pobreza, ya enterrabas al gato, al caballo, a tu vaca lechera, al chancho con el que ibas a pagar el alquiler, cerdo para ustedes, al perro y a todos tus hijos. Y quizás alguno te lo tuviste que comer podri, porque era eso o la desnutrición y la neumonía. Y bueno, entonces en algún momento dijiste, ya está, vamos a matar a Sisi y a quien tenga que matar. Entonces, evidentemente es la gente, no lo digo por vos Laura, la gente en general, los homínidos del capitalismo tardío se aferran a que nada de lo que está pasando como Matrix, nada de lo que está pasando en realidad. Y la realidad, volvamos a Matrix, yo porque justo el otro día di una clase, todo estoy muy Matrix, la realidad es que el mundo verdadero, el mundo que no es la Matrix, tanto donde viven las máquinas, que luego producen la Matrix, como donde viven los humanos, los que quedaron, los que no son batería de litio para máquinas, es un horror. Es literalmente un horror. No es un mundo lindo, lleno de seres de luz, donde la gente vive en paz. Es toda una gran cagada, no hay oxígeno, hace un frío de cagarse porque está parado en el sol, tratando de evitar las máquinas, y las máquinas dijeron, pero ¿con quién creen que están hablando? Esto te lo resuelvo ya 2.0, te lo resuelvo a nivel máquina. Bien, y lo resolvieron. Entonces, yo creo que no hemos alcanzado, y parece que no queremos alcanzar, los niveles necesarios de desesperación y nihilismo necesarios para realmente crear algo que no sea un eslogan publicitario. Las relaciones sanas se construyen. Cualquiera puede decir eso. Gabriel Rolón, ustedes ni saben, se salvaron de saber quién es Gabriel Rolón, pero seguro que conocen a Pilar Sordo, que es otra gloria acá, Sudacalandia. O alguien que tenga como un discurso de querer es poder y usted puede curarse. En un mundo donde estamos todas de esquizofrénicas, esto ya se discutió en el Pleno. Es capitalismo y esquizofrenia, 1000 mesetas, es de 1981, tiene los mismos años que Terminator y Blade Runner. Entonces es como, ¿hasta cuándo? El Mossad lo lee. Quiero avisar que la Fuerza de Ocupación, de Inteligencia de Ocupación Israelí, tiene que leer obligatoriamente 1000 mesetas, se forma parte del programa, por lo menos del Mossad. Entonces se ve que la gente no quiere hacer el esfuerzo para entender ciertas cosas. Como por ejemplo que se acabó la gente, si es que alguna vez hubo. Y vuelvo a esto que traías de Beyond Amnesty, de más allá, ese texto anónimo conocido como Beyond Amnesty, más allá de la amnistía. Hubo un momento mejor para, entre comillas, ser psicópata. Seré cancelada a nivel sin precedente, pero hubo momentos mejores donde los psicópatas tenían un lugar social. Y si no me creen, le preguntan a Gilles de Ré, que era el mariscal de campo de Juana de Arco, porque Juana de Arco no hizo la Guerra Santa. La Guerra Santa la hizo el mariscal de campo, que era Gilles de Ré. Y era medio psicopatón, se ve, porque cuando se acabó la Guerra Santa, se le dio por violar y asesinar niños. Entonces, mientras hubo Guerra Santa, se ve que tuvo las manos ocupadas. Acá es donde la comprensión y la sinapsis neuronal está completamente desgastada en mi teleaudiencia y la gente entiende que yo estoy pidiendo que vuelva Gilles de Ré. Cosa que a esta altura, no me hagas que no, porque casi que te digo que sí, David, ya a esta altura de todo, ¿no? Como ya a esta altura que vuelva Gilles de Ré, me chupa 3 pelotas, que vuelvan las místicas, que vuelva Gilles de Ré, y bueno, yo siempre mi corazón va a ser para los árabes, pero que gane quien que tenga que ganar. Y San se acabó, que es vivamos en la guerra total. Pero este mundo, ¿qué puede producir si no gente adaptada? ¿Sabes por qué lo digo? Lo digo porque hay un discurso acá dando vuelta en la Argentina que Milei es un loco. Y Calígula no es un loco. Es un buen promedio de un colegio privado. Una persona de ojitos azules.
Entonces, no, no. O sea, el loco es el apodo lindo con el que le decían en la escuela. Es una persona bien adaptada con un título universitario, porque si no, no se es presidente. Artaud no va a ser nunca presidente, o quien sea como Ujú, Artaud. Y Artaud lo conocemos porque podía hilar 3 palabras al hilo. La mayoría de los Artaud no puede y por ende no sabemos ni que existen. ujú. Por eso lo digo. Y por eso me jode tanto la cosa de lo sano, lo normal. Es como, esto es la normalidad. Mm. Este horror, esta idea del trabajo criminal, como dice el texto de De Mocker. Mocker se dice así. Bueno, Nos hemos quedado nada, todas de cara. a pagar Sí, salir, ¿no? es que, bueno, por eso te digo. No quiero ser yo quien aporte como de repente esta mierda de psicología positiva, ¿no? Pero o sea, ¡Ah! yo Alguien lo confío, tiene que hacer, Laura, vamos. pero Para no como por terminar levantar todas entonces, llorando. no, que te quiero decir que creo que el nihilismo, yo también me considero una persona nihilista, depresiva, esquizofrénica, todo el día pensando, muy sensibilizada con la ecología, el mundo animal, llorando todo el puto día por los perros abandonados. O sea, convivo esto desde que me levanto por la mañana porque tengo que ir a trabajar, no quiero madrugar. O sea, el nihilismo tiene que convivir también, o sea, o eso, o ya directamente me quito de en medio, ¿no? Con algo con activar algo detrás de eso, ¿no? O sea, con que pueda haber, O sea, o yo, sea, sí, sí, sí. O sea, obviamente, si no, no estaría. O sea, claro que soy y esto, o sea, militante, por ejemplo, de eso, esto. Me y, gusta esto, y es verdad que por eso esto es uno. un espacio liberador, terapia, no Sí, sé qué, sí, sí. o sea, si no yo, es que no Respetando estaría Laura, aquí, David. me habría muerto ya esta mañana a las 7:30 de la mañana, o sea, no sé. Mm, Me quiero reconocer como nihilista porque creo que hay que abrazar eso, hay que reconocer que este mundo es una puta mierda, pero hay que tener energía de tejer cosas y de generar ujú, estos espacios y de, ¿no? O sea, como por Bueno, ese cerrar es con el algo global, o entusiasmo, sea, ese es el entusiasmo del deseo, por eso digo, ujú, mi entusiasmo del deseo, bueno, ujú. luego concita lo que concita e invoca lo que invoca, no obsta por otro lado, que en realidad, si vos me preguntas a mí, creo que ya es demasiado tarde y creo que una parte de mantener la esperanza de que aún no es demasiado tarde, a las pruebas me remito, a la temperatura, digo, a las flores en la Antártida que la gente celebra, es lo que impide que luego pase esto que tiene que ver con el entusiasmo del deseo. Y claro, una pero buena igual parte que tampoco también se puede nosotros, grabar en un podcast porque todo sería incitación a algo y por ende un crimen. Cuando el verdadero crimen es seguir pensando que todavía hay tiempo. Si en realidad nos viéramos como yo vi a mi gato muerto, no con vida, nos viéramos muertos y nos viéramos cómo nos ahí vamos a activaríamos morir, cosas. Totalmente. por lo menos abrazaríamos el destino. Ahora estamos cual Edipo, intentando escapar Mm, de él. Y yo sabés qué pasa cuando se intenta escapar del destino. Te encontrás con él, de frente, plum, como un camión mm, Scania que te pisa. mm. Entonces, yo lo pienso al revés. Tampoco pretendo tener razón porque finalmente todo es masturbatorio. Mientras hablamos, la verdad es que ya se pasó la temperatura de este planeta. Esta es la realidad. Y la realidad es que es probable que quienes tienen los cohetes, que no han parado una sola... Por ejemplo, abro paréntesis, yo aún no comprendo cómo no estamos ante un movimiento internacional antibelicista, porque si podemos dejar de trabajar, podemos encontrar la manera de vivir en una, no sé, en un mundo. Pueden venir acá, que yo acá tengo una casa, hacemos la cooperativa, hacemos todo. Y vivimos sin trabajar y hasta con la pensión, que alguna consiga en euros, y vivimos por la devaluación y lo logramos. No obstante, la realidad es que este nivel bélico en el que nos encontramos, de guerra por la paz, porque el capitalismo hace guerras por la paz, no hace la guerra por la guerra como si fueran Yanomamis, no son culturas guerreras, sino son culturas de la pacificación, no hay evento más antiecológico que el que estamos viviendo. Es la exacerbación, ya está. Con la cantidad de lo que tiró Israel, es decir, Estados Unidos, porque Israel no existe, es Estados Unidos, sobre Palestina, por el gasoducto y lo que en el futuro será, ¿qué será? Un resort como Lesbos, para que vaya la gente a BC1 de Europa. Bueno, con lo que ya se tiró, ya está.
Con eso ya no hay futuro. Entonces, si realmente viéramos que en realidad las maneras en las que vamos a morir, bueno, tal vez pensaríamos como campesinos rusos en 1917. Por ahora seguimos pensando de otra manera. Y la realidad es que mucho no se puede decir, más que al que tenés al lado mientras apagas el teléfono, porque todo es control. Es literal, todo es control. Entonces, yo creo que todavía no alcanzamos la suficiente desesperanza. Desgraciadamente para Gladys, porque no la estamos ayudando. Gladys ya la alcanzó, porque no había pasado nunca que haya una orca que dale, hundir barquitos. Y barcos siempre hubo, ¿no? Y orcas también, bueno, o siempre, bueno, no siempre, pero hace bastante, no sé cuántos miles de millones de años, pero no hace un día o dos. Y ya ves. Así que esto tiene poquitos años, donde Gladys dijo, hasta acá llegamos. Nos tenemos que ir, no nos están echando. Me han avisado de... Sí, me han avisado de eso Tiempo exactamente. tirano en la televisión. Bueno. No, porque estamos en el local y para no Y estar... sí. no tenemos... No es nuestro. No sabía cómo decirlo, David. No queremos a la propiedad privada, pero tampoco es nuestro. No, pero está bien, hay que cederle el paso a alguien más. Yo porque estoy en mi casa y creo que todo el mundo está en su casa. Entonces, bueno, no se vayan, voy a saludarlas, No, gracias no. por venir, paro esto, así los saludo. La gente que está mirando esto ya sabe que vamos a dejar acá toda la información de abajo el trabajo y toda la información de dónde conseguir los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información acá abajo. Voy a apagar y por favor prendamos velas al dios de la tecnología, que el Zoom me ande y que no me borre la